La influencia está en la información. La Información Podcast. Desde que las economías reabrieron y comenzó la recuperación de la crisis de la COVID, los bancos centrales han venido repitiendo a modo de mantra que la inflación, la subida de los precios, era transitoria y se debía también a causas temporales. We do believe that inflation numbers in 21, which we will see rising, are of a temporary nature and rely on temporary factors. The concept of transitory is really this. The increases in prices will happen, so there will be inflation, but that the process of inflation will stop. La realidad es tozuda y estos mensajes que han tenido que matizar recientemente no terminan de calar. No cuando las materias primas están desbocadas. El gas natural se dispara más del 90% en lo que va de año y su precio marca máximos históricos, al igual que el del carbón. Hay analistas que advierten de que este mercado, el del gas, está a las puertas de un choque similar al de la crisis del petróleo de 1973. El gasoil, el combustible para calefacción, el petróleo o el aluminio, todos suben casi un 50%. El café se dispara un 44%, el azúcar un 30% y podríamos seguir. Cobre, estaño, hierro, zinc, níquel, algodón, trigo o maíz. El silicio que se emplea en cerámicas, aislantes o vidrios para ventanas acumula un subidón del 300%. El precio de materiales básicos para la industria y para el funcionamiento de la economía en general no deja de subir y al mismo tiempo la demanda se ha desbordado con la reapertura de los confinamientos. Los productores no dan abasto y se han creado cuellos de botella como no se veían en décadas por el cierre de los puertos importantes para controlar la expansión del virus y por el incremento de los costes del transporte con la subida de los combustibles. De ahí que la presión sobre los precios sea cada vez mayor. Es un shock de oferta en toda regla y la pregunta es si los bancos centrales van a poder enfrentarlo realmente subiendo tipos o retirando estímulos. ¿Puede escapar todo esto a su control? ¿Están con las manos atadas? Santiago Carbó es catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Granada y director de Estudios Financieros de FUNCAS. En el caso de una inflación de precios que viene por costes de energía, etcétera, pues ahí poco pueden hacer. Lógicamente lo que deben intentar es que en la medida de lo posible que no se traduzca en una inflación pues que afecte a todos los sectores, a todos los costes, a los salarios, etcétera. Y entonces ahí sí que tendrían un problema importante, ¿no? Para mí la clave es que los bancos centrales sobre todo deben actuar en la inflación derivada por un tirón de la demanda, un sobrecalentamiento de la economía. Es decir, ahí es donde deben actuar sí o sí, porque hay una subida de tipos o una reducción de las compras de bonos, etcétera, pues ayuda, contribuye a volver a la economía, a devolver a la economía una senda razonable, ¿no? Pero ahora estamos hablando de otra cosa. Ahora es una inflación, como estamos viendo, la real, bueno, la global, pues está, por ejemplo, en España en el 4%, etcétera, y la subyacente está en el 1% solo, ¿no? Porque está motivado por algo muy coyuntural, que es la falta de determinadas materias primas, energía, gas sobre todo, semiconductores, etcétera. Y ahí los bancos centrales ya poco pueden hacer. Hacia abajo poco, porque me refiero hacia abajo los tipos de interés, poco porque ya están prácticamente en el suelo o en el sótano, y para arriba tampoco porque la economía estaría en una situación incluso más preocupante. Hay varios elementos que llevan a pensar que al menos por un tiempo las materias primas van a seguir subiendo en líneas generales. En la gestora neoyorquina WisdomTree identifican dos muy claros. Por un lado está la inversión en infraestructuras que las grandes economías han anunciado, han puesto sobre la mesa para atajar la crisis, tanto Europa como China y Estados Unidos, donde el plan Biden de $1 billón ha pasado por algún aprieto. Y en segundo lugar, la transición energética, la descarbonización de la economía, que va a impulsar la demanda de todos los materiales necesarios para producir energía más limpia, pero también automóviles eléctricos, electrodomésticos y aparatos más eficientes. Hablamos de cobre, níquel, aluminio, estaño, pero también de plata o platino, entre otros.
Y aquí en realidad no acaban los problemas, porque la inversión en minería también ha descendido notablemente a causa de la expansión del coronavirus, que paralizó la actividad. El hecho es que desde que se lleva a cabo ese gasto hasta que la mina o yacimiento puede aumentar efectivamente su producción, tiene que pasar un tiempo, por lo que también podrían aparecer obstáculos en el suministro de todas estas materias primas a medio plazo. La información podcast. Al final, lo que está sucediendo en los mercados internacionales afecta a algo tan cotidiano como tomar el desayuno, una buena taza de café, por ejemplo. La segunda materia prima más intercambiada en el mundo, tan solo por detrás del petróleo, se ha topado con otro problema añadido a los que ya planteaba la COVID: los desastres naturales en Brasil, principal productor del mundo junto con Vietnam, con una cuota conjunta del 83%. Sus exportaciones mueven más de 20.000 millones de dólares al año. Las consecuencias del cambio climático y de la deforestación del Amazonas están causando estragos en su cosecha y en la del azúcar. Sergio Ávila es analista de IG. Efectivamente, lo que estamos viendo en Brasil es una fuerte sequía y también estamos viendo heladas que están provocando que se haya cortado el suministro de hidroeléctrico, o sea que esté teniendo problemas en cuanto al suministro hidroeléctrico, lo cual eso ya por un lado amplía los costes de producción, los costes de la electricidad y por tanto los costes de poder encender la luz y las fábricas poder funcionar. Y por otro lado, también el hecho de que haya heladas afecta directamente a los productos, ¿no? Como es el azúcar o es, como bien dices, el café. El problema está en que las heladas, por ejemplo, no afectan al cultivo que se recoge en ese mismo momento, sino a la producción de la cosecha del año siguiente. De ahí la elevada incertidumbre sobre lo que pueda pasar los próximos meses y cómo afectará a la 12ª economía mundial. El impacto en términos económicos evidentemente es grave porque Brasil es un país principalmente exportador en este caso de materias primas y de productos agrícolas. El PIB ya cayó en el segundo trimestre un 0,1% y lo más normal sería pensar en que el impacto económico negativo siga estando encima de la mesa, ¿no? Con lo cual, esto es un factor a tener en cuenta. El zumo de naranja o la carne de cerdo, que también constituyen una parte importante de las exportaciones brasileñas, han visto dispararse igualmente su precio en los últimos meses, tensionando aún más la cuerda. Al otro extremo del planeta, preocupa lo que está sucediendo en China con Evergrande, porque también tiene su impacto en las materias primas. La principal preocupación ahora es sobre todo China, ¿no? Que es la que mayor impacto tiene en el Producto Interior Bruto a nivel internacional. Y aquí en este caso todo el mundo lo que está mirando es qué va a ocurrir con Evergrande, cuáles son los problemas de cuellos de botellas que está teniendo también China. Hemos visto justamente cómo el PMI manufacturero ya se ha detraído, ya ha entrado en fase de contracción y ahí sí que podemos tener un impacto económico mayor que el de Brasil. Lo que suceda con el sector inmobiliario del gigante asiático puede tener efectos evidentes sobre el precio de los materiales básicos, de los que China es el mayor demandante del planeta. Su consumo se disparó a lo largo de las últimas décadas para financiar precisamente la expansión del ladrillo, y ahora debe reducir su peso y la aportación a la economía. Alicia García Herrero, economista jefe de Natixis para Asia-Pacífico. China está cambiando sus prioridades, China sabe que no va a volver a crecer tanto como antes, el partido tiene que recuperar el control de las áreas de generación de riqueza, del sector privado, porque esto lo va a necesitar a futuro para gestionar una desaceleración sin que haya problemas sociales, mayor desigualdad de renta, etcétera, ¿no? Esta es la idea de la prosperidad común, pero no es como la entendemos o así a veces en Europa, como que China se vuelve socialdemócrata, no. Esto no es eso, esto es un control del partido sobre los recursos. Además, esos recursos, como el caso del sector inmobiliario, han generado un exceso de deuda, han generado también un problema de acceso a la vivienda porque los precios se han disparado durante años
pues peor me lo pones. Entonces, dentro de ese nuevo modelo de prosperidad común entra la reducción del tamaño del sector inmobiliario en China. Y el icono para hacer esto, es Evergrande. El ladrillo ha permitido acelerarse a su economía y ser mucho más dinámica que sus competidoras. Es otra de las aristas de esta tormenta perfecta que ha reavivado el miedo a una estanflación. Ese es el gran riesgo, que entremos en una estanflación. No tanto porque haya una recesión, sino porque haya una desaceleración o una menor recuperación y encima con elevados precios, ¿no? Si esto dura poco tiempo y al final a escala internacional pues se puede llegar a acuerdos que normalizan, no acuerdos o un buen funcionamiento de los mercados que normalizan los precios, pues habrá pasado esto. Si no es así, si evidentemente entramos en una crisis como similar, o aunque sea menor, pero de las características que hubo en los 70, pues ahí los bancos centrales pocos pudieron hacer. Por tanto, ahí tienen mucho menos que hacer porque no pueden parar el crecimiento de los precios de origen de energía. La solución por ahora no parece sencilla cuando tantos elementos únicos han colisionado unos con otros. Una recuperación rápida e intensa de una crisis sin precedentes que paralizó la industria y los servicios a nivel mundial, digitalización acelerada, transición energética, fenómenos naturales y un aumento de la inversión en los mercados de materias primas que también está provocando ese alza de precios. El encarecimiento de la energía y con ello de los costes del transporte y una demanda disparada terminan de dibujar las paredes de este huracán económico. La Información Podcast.